Un cordial saludo para todos ustedes. Mi nombre es José Rubiel Huetia Yonda y hoy, 8 de mayo del 2020, les estaré dando a conocer un nuevo tema de pensamiento matemático. Hoy estudiaremos sucesiones, el tema de sucesiones. ¿Qué es una sucesión? Una sucesión es un conjunto de números, uno detrás de otro en cierto orden. Existen sucesiones regulares y las irregulares. En este momento estudiaremos las regulares. ¿Cuál es su estructura? La estructura es esta que ven aquí en esta imagen. Aquí vemos al 2, al 4, al 6, al 8 y al 10. Vemos que es una sucesión que, como dice por acá, va en cierto orden, uno detrás de otro, ¿cierto? En donde este 2, ¿cierto? Se le determina como el primer término, a este 4 como el segundo, a este 6 como el tercer término, a este 8 como el cuarto término y a este 10 como el quinto término. Y estos tres puntos indican de que esta sucesión es infinita. También la estructura de esta sucesión también se determina por compartir o ser característica con una diferencia entre un número y otro. En este caso tenemos al 2 y aquí el 4. La diferencia entre 2 y 4 es 2. La diferencia entre 4 y 6 es 2. La diferencia entre 6 y 8 es 2. Y la diferencia entre 8 y 10 es 10. Es 2. La distancia que hay de 8 a 10 es de 2, ¿cierto? La distancia que hay de 6 a 8 es 2. La distancia que hay de 4 a 6 es 2. Y la distancia que hay de 2 a 4 es 2. Sigamos. Les pregunto a ustedes allá, si quieren pueden detener su video, y les pregunto a ustedes, ¿cuál es el sexto término de esta sucesión? Pues si va sumado de 2 en 2, está el 2, el 4, el 6, el 8, el 10. Aquí, separado aquí de una coma este 10, ¿cuál estaría si va sumado de 2 en 2? Pues muy facilito, ¿no? Si le sumamos 2 a este 10, ¿cierto? Si le sumamos este 2 a este 10, pues nos daría entonces 12. La respuesta entonces sería 12. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería el sexto término de esta sucesión? Pues es el 12. ¿Por qué el sexto término? Pues porque acabamos con el quinto. Más acá adelantico estaría el sexto término. Sigamos. Estas sucesiones están compuestas por una regla general. La regla general, ¿cierto? Se representa con una fórmula que es representada con una letra que es la n. Esta se representa con un valor posicional que más adelante lo iremos a estudiar. Miremos entonces cómo se calcula la regla general de una sucesión. Miremos. Primero se calcula la diferencia que hay entre un número y otro, así como anteriormente lo hicimos. Esta diferencia se multiplica por n, es decir, por este valor posicional, es decir, por esta n que está aquí. N es el término. Y por último se le suma o se le resta el número que hace falta para obtener el resultado de aquel término. En este caso siempre se hace con el primer término. Vamos a mirar un primer ejemplo. Dice, calcular la regla general de la siguiente sucesión de la producción de café en arrobas durante 5 años en cierto lote. Entonces la sucesión es esta, 2, 5, 8, 11 y 14. Entonces nos dice aquí es durante 5 años, es decir que en el primer año, ¿cierto? Se obtuvieron 2 arrobas, en el segundo 5, en el tercero 8, en el cuarto 11 y en el quinto año 14 arrobas de café. Primero calculemos la diferencia. Tenemos entonces aquí al 2, 5, 8, 11 y el 14, la misma sucesión que hay acá arriba, ¿no? Vamos a mirar la diferencia. La diferencia que hay de 2 a 5, ¿cierto? Es de 3. Nosotros sumamos 2, 3, 4 y 5. La diferencia que hay entre 5 y 8 también es de 3. La diferencia que hay de 8 a 11 también es 3. Y la diferencia que hay de 11 a 14 también es 3. ¿Listo? Es muy importante entonces conocer este numerito que está aquí, la diferencia. Es decir, el numerito, ¿cierto? Que hace falta para llegar de un número a otro. Multiplicamos entonces, como decíamos anteriormente, a la diferencia por n. Así, miren, multiplicamos entonces a esta diferencia que está aquí, a esta, pues en todos estos números, en la diferencia de cada uno de estos números, nos dio 3. Por lo tanto, entonces a este numerito le llamamos diferencia. Entonces dice aquí que multiplicamos a esta diferencia por n. ¿Listo? La multiplicamos por n. Luego
lo que calculamos, luego lo que debemos hacer es calcular el valor del primer término. El primer término de esta sucesión, ¿cuál es? Es el 2, ¿listo? Si multiplicamos a 3 por 1, eso nos va a dar igual a 3. Pero necesitamos que nos dé 2 porque es el primer término, ¿cierto? Es el primer término. Entonces lo que hacemos, ¿cierto? Es multiplicar, ¿cierto? A ese mismo número por 1, ¿cierto? 3 por 1. Pero entonces, como nos dio 3, ¿cierto? 3 por 1, 3. 3 por 1, 3. Lo que debemos ahora hacer es restar o sumar un numerito para que nos dé este número que está aquí. Pues entonces planteamos esta ecuación. 3 por 1, pues es 3. Y si le restamos a ese 3, 1, entonces nos va a dar igual a 2, que eso era lo que queríamos. Luego entonces restamos eso, 3 por 1, que es 3, y 3 menos 1, que es igual a 2. 2, que es el valor del primer término. De esa manera entonces ya hemos encontrado la regla general de esta sucesión, que sería entonces 3n menos 1. ¿Listo? Entonces la respuesta sería, la regla general es 3n por 1. Ahora, si nosotros quisiéramos hallar el valor de este segundo término, pues entonces aquí lo que debemos, como estamos hablando del segundo término, ¿cierto? Lo que debemos hacer es aquí, en esta fórmula general, es reemplazar a n por 2, porque estamos hablando del segundo término. 3 por 2, que sería 6, y 6 menos 1 es igual a 5. ¿Ven? Si quisiéramos hallar el término 3, es decir, el 8, el término tercero, entonces aquí lo que debemos multiplicar es al 3 por el 3, porque estamos hablando del tercer término, 3 por 3, que sería 9, y 9 menos 1 es igual a 8. Si quisiéramos hallar el término cuarto, que sería el número 11, entonces lo que debemos aquí es reemplazar a n por el 4. Entonces multiplicamos a 3 por 4, como estamos hablando del cuarto término, 3 por 4 que es 12, y a 12 le restamos 1, entonces nos da 11. Y si quisiéramos hallar, ¿cierto?, el quinto término, que sería 14, lo que debemos es reemplazar al 5 por la n, a la n por el 5. Entonces 3 por 5, que es 15, y 15 menos 1 es 14. De esa manera entonces verificamos que esta regla sí es la general. Entonces la respuesta es la correcta. Vamos a mirar un segundo ejemplo. Dice, calcular la regla general de la siguiente sucesión de la producción de café en arrobas durante 4 años en cierto lote. Entonces, aquí tenemos al 5, aquí tenemos al 9, aquí tenemos al 13 y aquí tenemos al 17. Efectivamente hay 1, 2, 3, 4 años, ¿listo? Entonces, aquí se produjeron, en el primer año se produjeron 5 arrobas, en el segundo año 9, en el tercer año 13 y en el cuarto año 17. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en el anterior ejercicio. Primero calculemos la diferencia, porque ese numerito es el que nos sirve para seguir el ejercicio. Pues miramos aquí, ¿cierto? Ponemos la misma sucesión, 5, 9, 13 y 17, la misma. Miramos que la diferencia, ¿cierto?, entre 5 y 9 es 4, entre 9 y 13 es 4, entre 13 y 17 es 4. Miren, 5 para llegar a 9, ¿cierto? 5, 6, 7, 8 y 9, 10, 11, 12 y 13, 14, 15, 16 y 17. Es decir que entre cada número hay una diferencia de 4 unidades, ¿listo? Por lo tanto, entonces 4 sería la diferencia. Ahora sí, como en el anterior ejercicio, multiplicamos a la diferencia por n, ¿listo? Entonces 4 por n. Y ahora sí, como queremos calcular el valor del primer término, es decir, de este 5, ¿cierto? Debemos buscar, ¿cierto?, la regla general con el primer término. ¿Y cómo lo calculamos? Pues, como estamos hablando del primer término, entonces multiplicamos a esta diferencia por 1, que sería 4 por 1 sería igual a 4. Pero entonces, ese 4 no coincide con el primer término, ¿cierto?, de esta sucesión. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos sumarle o restarle un número para que nos dé 5. Pues efectivamente lo que debemos hacer es que debemos sumarle un 1. 4 por 1 es 4, más 1 es 5. 4 por 1 es 4, más 1 es igual a 5. De esa manera entonces, ¿cierto?, sumándole 1 ya encontramos el valor del primer término. Entonces de esa manera entonces sabemos que esta es la fórmula o regla
general. De esta manera entonces logramos encontrar la regla general, que es 4n más 1. Respuesta entonces, la regla general es 4n más 1. Hagamos lo mismo que en el ejercicio anterior. Supongamos que queremos calcular, bueno, ya calculamos el primer término, ¿no? Pero ahora calculemos el segundo término. Entonces, si queremos calcular el segundo término para verificar si esta fórmula está correcta o no, lo que debemos es reemplazar, como hablamos del segundo término, ¿cierto? Reemplazar en esta n el 2. 4 por 2, que sería 8, y 8 más 1, que es igual a 9. Si queremos calcular el valor del tercer término, que es este que está aquí, el 13, y como estamos hablando del tercer término, pues entonces en n reemplazamos al 3, ¿listo? Entonces, aquí multiplicamos a 4 por 3, que sería 12, y 12 más 1 es igual a 13. Y si queremos hallar el valor del cuarto término, sería entonces 4 por, como estamos hablando del cuarto término, entonces sería 4 por 4, que sería 16, y 16 más 1 es 17. Ahora, si quisiéramos hallar el término quinto, que ese ya no aparece aquí, en un ejercicio les puede aparecer, ¿no? El quinto. Entonces, si quisieran hallar el quinto término, entonces aquí lo que deben hacer es reemplazar en esta n el 5. 4 por 5, que es 20, y 20 más 1, que es 21. Entonces aquí habría un 21. Si supongamos quisiéramos hallar el onceavo término, entonces aquí lo que debemos es reemplazar el 4, en n debemos reemplazar el 11, ¿cierto? 4 por 11, que sería 44, y 44 más 1 sería 45, que ya estaría más o menos como por aquí. Y así sucesivamente, si le piden hallar cualesquier término, lo que deben hacer es reemplazar ese numerito aquí en esta n, ya hallando, ¿cierto?, la fórmula general, siguiendo todos estos pasos, ¿cierto? Y de esa manera facilito pueden encontrar cualesquier término que le estén preguntando. Muchas gracias y hasta pronto.